Satoshi maníacos y defensores de la descentralización. Lo que estamos viendo ahora mismo en el mercado cripto es una de esas situaciones que pueden parecer completamente normales si te quedas mirando el gráfico, si observas la oscilación de precios dentro de zonas clave, si te centras en esos niveles decisivos donde el precio parece no terminar de arrancar, pero cuando levantas la vista y observas el entorno cripto completo, el universo cripto, el sistema distribuido que se está formando alrededor de la red de Bitcoin, empiezas a notar algo que no encaja con una simple pausa de mercado. Y quédate hasta el final, porque hoy voy a conectar todas estas piezas para que entiendas qué tipo de sistema se está construyendo realmente, uno que el precio todavía no está reflejando. Porque mientras la volatilidad parece contenida, mientras el mercado transmite dudas, mientras el precio no termina de romper esas áreas técnicas que todos están vigilando, en paralelo empiezan a activarse movimientos dentro del distrito financiero, dentro de la banca internacional, dentro del sistema bursátil, dentro del flujo global de dinero y dentro del poder político que no suelen coincidir al mismo tiempo por casualidad, y esto es importante entenderlo, porque cuando múltiples capas del sistema empiezan a moverse a la vez, normalmente no estamos ante ruido, estamos ante cambio estructural. Por lo tanto, Satoshi maníacos, lo que parece indecisión en la superficie puede ser en realidad una reorganización profunda dentro de la arquitectura del dinero. Por un lado, vemos cómo el corazón del sistema bursátil, el distrito financiero, empieza a construir infraestructura sobre cadena de bloques, integrando activos tokenizados dentro de un sistema que ya no depende de horarios tradicionales ni de limitaciones operativas. Al mismo tiempo, una de las principales fuentes de liquidez del ecosistema descentralizado, Tether, da un paso hacia la legitimación dentro del sistema financiero tradicional mediante auditorías completas, lo que cambia la percepción del flujo de capital dentro del mercado digital. Mientras tanto, guerreros del bloque, grandes actores como Mastercard deciden posicionarse no como emisores de moneda, sino como controladores de la infraestructura del flujo de liquidez, algo que cambia completamente el equilibrio del sistema. Y en paralelo, las autoridades monetarias y los reguladores empiezan a definir cómo va a encajar todo esto dentro del orden monetario global. Demasiadas piezas moviéndose dentro del mismo tablero financiero. Y déjame decirte algo, Satoshi maníacos, porque aquí está la clave de todo esto. Esto XD no parece un sistema reaccionando al mercado. Parece un sistema adelantándose. Parece que mientras el mercado duda, el dinero institucional, el capital estratégico, el poder bancario y el mando monetario ya están construyendo algo completamente nuevo. No una simple evolución del mercado cripto, sino la base del nuevo sistema financiero. Porque cuando analizas en profundidad lo que está haciendo la Bolsa de Nueva York junto a Securitize, lo que realmente estás viendo no es un experimento, no es una prueba piloto, es la integración directa del sistema bursátil dentro del universo blockchain, dentro de la cadena de bloques, permitiendo que los activos tokenizados operen en un entorno 24/7, eliminando fricciones, eliminando tiempos muertos, eliminando limitaciones del sistema tradicional. Por lo cual, guerreros Satoshi maníacos, esto implica algo mucho más grande de lo que parece, porque cuando el circuito financiero empieza a migrar hacia un modelo continuo, el flujo de capital deja de depender de estructuras rígidas y empieza a moverse dentro de un sistema mucho más dinámico, más conectado, más global. Mientras tanto, criptonautas, Mastercard no entra creando su propia moneda, entra posicionándose dentro de la infraestructura de stablecoins, lo que significa que no buscan competir con el sistema, buscan convertirse en el canal por el cual fluye el dinero dentro del nuevo ecosistema. Y esto cambia completamente la lectura. Porque quien controla la infraestructura, controla el sistema. Y aquí XD es donde empieza a aparecer una de las claves más importantes de todo este movimiento, porque no estamos viendo empresas adaptándose al mercado, estamos viendo empresas adaptando el mercado a su infraestructura. Pero fíjate en esto, porque aquí es donde la historia se vuelve todavía más profunda.
Además, Satoshi Maníacos, Tether, que durante años ha estado rodeado de dudas dentro del ecosistema descentralizado, da un paso hacia auditorías completas dentro del sistema financiero tradicional, lo que implica una transición clara desde un modelo de desconfianza hacia un modelo de legitimación institucional. Y esto impacta directamente en la liquidez global, en el flujo de capital, en la disponibilidad de capital dentro del mercado digital. Por lo tanto, criptonautas, cuando el Banco Central Europeo deja claro que las stablecoins y los activos tokenizados necesitan respaldo del dinero del Banco Central para escalar, lo que está diciendo realmente es que el sistema quiere integrar este modelo, pero bajo su propio mando monetario. Mientras tanto, guerreros del bloque, la SEC envía su interpretación a la Casa Blanca, lo que indica que el brazo regulador y el poder político están empezando a coordinarse dentro del mismo tablero financiero. Y aquí es donde todo encaja, porque no estamos viendo regulación contra cripto. Estamos viendo el intento de absorber cripto dentro del sistema, y justo cuando todo esto ya parece suficientemente grande, aparece la capa que conecta absolutamente todo. La inteligencia artificial. Porque mientras el mercado sigue atrapado en el corto plazo, la inteligencia computacional, el aprendizaje automático y las máquinas inteligentes empiezan a integrarse con el flujo global de dinero, apoyándose en data centers, en complejos de datos, en infraestructura de datos, en sistemas de servidores que operan con una potencia informática masiva. Y esto no ocurre en el vacío. Esto ocurre dentro de un sistema energético, dentro de una red de potencia, dentro de una infraestructura que también conecta con la minería de BTC, con la validación de bloques, con la infraestructura de Bitcoin. Así que, criptonautas, esto deja de ser un sistema financiero tradicional y pasa a ser un sistema híbrido entre tecnología, energía y capital. Y aquí es donde aparece la señal definitiva, mientras el precio duda. La infraestructura crece. Así que XD, si ahora juntas todas las piezas, el sistema bursátil adaptándose a la cadena de bloques. Las stablecoins legitimándose dentro del sistema. Las empresas controlando la infraestructura. Los bancos centrales definiendo el dinero. Los reguladores coordinando el marco. Y la inteligencia artificial conectando todo. Por lo cual, Satoshi Maníacos, esto ya no parece una suma de noticias. Y aquí es donde tienes que hacerte la pregunta correcta. No si el mercado va a subir o bajar en la próxima vela, sino si estás entendiendo lo que se está formando por debajo. Porque mientras el mercado duda, el sistema ya se está moviendo. Y cuando el sistema se mueve antes que el precio, los que lo entienden primero, llegan primero. Parece un sistema construyéndose capa por capa. Y ahora sí, Satoshi Maníacos, si todo esto que hemos conectado empieza a tener sentido para ti, si empiezas a ver que esto no va solo de velas ni de movimientos rápidos, sino de un sistema que se está construyendo delante de nuestros ojos, entonces este canal es para ti. Así que suscríbete, activa la campana para no perderte lo que viene, porque aquí no reaccionamos cuando el mercado se mueve. Lo entendemos antes. Déjame tu like si quieres que siga trayéndote este tipo de análisis que van más allá del ruido, y comparte este vídeo con alguien que todavía siga mirando solo el precio. Porque puede que no esté viendo lo que realmente está pasando. Y sobre todo, recomiéndalo. Porque cuantos más seamos entendiendo este cambio, más preparados vamos a estar para lo que viene XD.